Edgardo comenzó comprando un pequeño lote con sus pocos ahorros después de haber renunciado a los 24 años, sin ningún recurso más que su profesión, a su cargo en una empresa pública en Colombia. Y ahora es dueño de hoteles, de centros comerciales, de lotes. Pero lo mejor es que tiene una visión empresarial que te va a inspirar y te va a contar paso por paso cómo multiplicó su fortuna empezando con este lote que tú pudieras comprar. Disfruta de este episodio que está lleno de ideas para crecer en forma segura con bienes raíces. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ramón Rosales, tengo 28 años, soy mexicano y soy ingeniero civil. Y he crecido escuchando ingresos reales con bienes raíces con Carlos Devis. Que disfrutes del siguiente episodio. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria. Directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Devis. Bueno, cuando conoces a un empresario, como en 3 minutos sabes quién es empresario y quién habla. Cuando yo conocí anoche a Edgardo, me impresioné a los pocos minutos por su sencillez y por su impresionante éxito. Y tuve el privilegio de poderlo entrevistar en su hotel aquí en Barranquilla y es impresionante lo que he encontrado y lo que he descubierto en él en tan poco tiempo. Bueno, Edgardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hombre, gracias, Carlos, muy amable por este espacio y poder compartir de pronto con tus radioescuchas un poquito de experiencia de vida que a todo el mundo le puede servir. Bueno, Edgardo, cuando yo te llevo a este hotel 5 estrellas, totalmente internacional, que en cualquier país es un hotel de primera, con un servicio espectacular, unas habitaciones, unas ayudas increíbles, y yo te veo y el pensamiento, no, estos hoteles son de corporaciones, de empresas muy grandes, y veo a un hombre sencillo, amigable, que está preocupado porque el botón del ascensor no me funciona. Digo, bueno, pero ¿cómo es un hombre así, teniendo estas empresas? ¿Cómo empezaste tú? Cuéntanos un poco de tu vida, por favor. Uy, acabas de dar, mejor dicho. Mira, yo terminé mi carrera, empecé estudiando arquitectura en Colombia. Ajá. Y yo veía que muchos arquitectos se quebraban haciendo negocios, construyendo edificios y tal. Yo decía, pero ¿y por qué es que los arquitectos nos quebramos haciendo negocios? Entonces empecé a analizar y a buscar el por qué estudiando yo arquitectura. Y yo decía, claro, igual que los médicos, los arquitectos no nos dan nada de estructura de negocios en nuestra carrera. Siempre hablamos de diseño, de sistema constructivo, y vaina que está bonito, pero de negocio nada. Entonces, claro, sales de la carrera, te pones a hacer edificios, te metes en el mundo de los negocios, que es totalmente diferente, y se quiebras. Entonces, ahí fue donde descubrí que en Estados Unidos había una carrera, en ese Building Construction o Construction Management, que te estructuraba un poco más para poder construir y el mundo del negocio. Entender la parte financiera del proyecto. Contable, financiera, de impuestos, de todo lo que requiere de eso. Entonces, decidí y terminé esa carrera en Estados Unidos. Cuando terminé, me vine a Colombia y empecé a trabajar en Corelca, que era, digamos, como la empresa importante de energía aquí, era un ente muy importante, una buena escuela de vida, una buena escuela de trabajo y tal. Y empecé a los 24 años a estudiar allí. Pero tú tenías plata. No sé. En ese momento era una familia bien, digamos, de buen reconocimiento.
en la ciudad, socialmente bien, pero mi papá siempre fue un hombre trabajador y mi mamá también. Todavía mi mamá vive y es trabajadora todavía y tiene 82 años. O sea que tú empezaste como un muchacho a quien tuviste la fortuna de que te pagaron tu universidad. Sí, pero mi papá hizo un esfuerzo muy grande para poderme pagar una universidad en el exterior. Y digamos que le agradezco a mis padres ese esfuerzo porque me abrió el mundo, la forma de pensar, de hacer negocio y eso. Pero no era porque tu papá fuera el gran empresario. No, mi papá tenía una buena distribución. Un momento fue gerente comercial de la Texas y de la Shell y después montó su propia distribuidora, creció mucho. Y digamos que me tocó a mí cuando regresé cerrarle el negocio a mi papá porque se estaba quebrando. Yo empiezo trabajando en Corelca. A los 24 años. A los 24 años graduado. Y estando trabajando en Corelca, trabajé como 2 años y medio. Tenía un conocido que estaba en Estados Unidos, ojalá no me escuche, que se llama Carlos Caballero Whiteman, hijo de un senador del Magdalena, y era jefe de división de Corelca. Un nivel ya, yo entré como ingeniero especializado y él como jefe de división. Y yo, un día lo vi que él estaba apurado prestando plata para pagarle el colegio a las hijas. Y él me lleva como 10 años a mí. Y yo digo, ¿y ese voy a ser yo dentro de 10 años? Con un cargo alto, mediano alto. Con un cargo alto, no puede pagarle el colegio a las hijas. Dios, un hijo de un senador de la República, un buen trabajador, un buen ingeniero. Esa no es la vida que yo quiero. Entonces yo llegué ese día a mi casa en el almuerzo y le dije a mi mamá y a mi padre que yo me iba a retirar de Corelca porque iba a empezar a construir. Miércoles. Eso mi mamá lloraba, decía que era un loco, cómo iba a perder un puesto en la empresa más importante de aquí de la costa y tal. Pero el raciocinio que yo hacía es que yo dije, yo tengo que arriesgarme a esto antes de casarme y tener hijos. Porque ya después me va a quedar más difícil. Entonces, pues, empecé y lo que hice fue constituir una empresa que se llamaba Inversiones Construye. Y esa empresa, con un compañero de estudio del colegio, entonces esa empresa, yo la constituí y me fui a hablar con el gerente de la electrificadora, que era Max Rodríguez Arena, nunca se me olvida. Max Rodríguez, yo lo conocí a Max. Yo fui con él a Inglaterra. Bueno, Max no se me olvida Max nunca Rodríguez, porque te puedo decir que tal vez fue la persona que primero me dio la mano a mí en mi vida profesional. Entonces Max, me fui a hablar con Max, que siempre ha sido un tipo muy afable, muy querido, o sea, muy abierto, muy práctico. Y me dijo, Becker, yo no te puedo dar trabajo a ti grande. Aquí hay algo que nadie ha querido hacer. Llevamos 4 años y nadie se ha atrevido a hacerlo. Más que eso. Hay que recuperar 110 postes de concreto que están en unas fincas por Sabana Larga y nadie ha querido el trabajito ese. Y los postes valen 75,000 pesos y nosotros le pagamos al que los recupere 37,500 por poste. Le dije, dámelo que yo lo hago. Cogí el jeep de mi papá, alquilé una cosa para jalar poste. Me fui con 2 trabajadores y con el socio mío, íbamos de finca en finca, entrando a la finca, cavando el hueco, sacando el poste y nunca me imaginé, porque es que no lo querían hacer, y era que había que picarle la base en concreto a esos postes, que era una cosa increíble. Nosotros mismos con mona destruíamos la base de concreto de esos postes. Cuando yo le recuperé los 100 y pico postes esos a Max, y se los llevé, no lo podía creer, entonces me dijo, entonces en eso me pagaron como 500,000 pesitos, donde yo como ingeniero me ganaba como 150,000 al mes, pero bueno, ya recogimos 500,000 pesitos. Entonces, yo fui donde le llevé los postes más, digo, miércoles, Ricardo, qué bueno, te vamos a dar otro trabajo. Entonces, ¿qué ahí? No, yo tengo una línea de alta tensión. ¿Tú te le mides a eso? Le dije, yo me le mido. Yo no era ni ingeniero eléctrico, nada. Vamos a hacer una línea de alta tensión para Noas y Barco.
Un municipio y un corregimiento de aquí. ¿Okay? Hay 15 kilómetros o algo así y lo voy a dividir en 3. Uno para ti, otro para otro contratista eléctrico que por casualidad era un pariente mío, Juan Vergara de Galectro, y otro ingeniero eléctrico muy importante que después hice muchos trabajos eléctricos con él, me trabajó en mis obras de construcción, un tipo de un reconocimiento y un ser muy bueno y además un gran profesional, Melanio Castillo. Bueno, para hallarte el cuento corto, yo al mes y medio había terminado la línea y ellos se demoraron como 5 o 6 meses cada uno, porque yo me iba para Baranoa, iba a la 36 que vendían los aisladores Postai, los cables eléctricos, o sea, lo hice mucho más rápido y terminé mi trabajo. Con eso me gané $1,5 millones de pesos. Ya tenía 2 millones. ¿Ok? El cuento ese de mi primer millón, bueno, ahí tenía 2 millones. La obra costaba como 6 millones. Te estoy hablando años 84, 85. Entonces ya dije, bueno, ya voy a ver si puedo construir. Entonces, estaba en Urbanizadora Villa Santo, que era la urbanizadora de Cementos Caribe, Freddy González Rubio. Entonces yo empecé a ver unas tierras por aquí, por Villa Carolina, y Cementos Caribe tenía mucha tierra allí. Entonces yo fui y le pregunté por una tierra específica. Hombre, ¿cuánto vale esta manzana? Hombre, vale 11 millones de pesos. Mierda, yo con 2 millones de pesos. Hoy todavía estoy lejos. Entonces yo le dije, hombre, Freddy, ¿y tú no me pudieras escriturar por pedacitos de acuerdo a lo que te vaya pagando? Y él me dijo, hombre, Carlos, nosotros no hacemos eso, pero a ti te lo hacemos. ¿Cómo sería la cosa? Me dijo, la cuota inicial del lote es 1.100.000 y después me pagas cuotas de 1 millón algo cada 3 meses. Oye, la tengo para 6 meses, mano. Entonces, yo hice el anteproyecto y se lo llevé a un pariente mío que ya construía, que es Fernando Certén. Para casas. Para casitas. Casitas sí. populares. Casitas no eran totalmente populares, eran como de clase media baja, digamos. Valían en ese momento 4.350.000 pesos cada casita de esas. Hoy son casas de 300 y 400 millones. Entonces, que son $150.000. Sí. ¿Me entiendes? Yo no sé en el año 84 cómo estaría el dólar, ¿ok? Pero vale la pena. Voy a hacer la conversión para ver cuántos dólares costaba en ese momento. Cuando yo le llevo el anteproyecto a Fernando Certén, que ya era un constructor y reconocido y tenía ya experiencia, digo, oye, ese proyectico tuyo está interesante, Edgar. ¿No será que me puedo meter contigo? Y digo, claro, yo pongo una cuota, tú pones otra cuota. Ya con eso, entonces, ya con las 2 cuotas mías alcanzaba para 4 cuotas, que es 1 año. Yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Fuimos donde Freddy, con los 4 millones, él nos escrituraba el 40% del lote que nos permitía hacer 4 o 5 casitas de las 12, 14 casitas que hacíamos. Entonces, hicimos una, conseguimos que nos prestaran para el proyectico y vendimos las 4 o 5 casas en menos de 6 meses. Ya estaban ya construidas y escrituradas en menos de 6 meses. Entonces, con esa plática de la recuperación de esos 4 lotes y la ganancia de los 4 casitas, pagamos el resto de la manzana. Y construimos las 12, 14 casas. Con esa plata fuimos y compramos para 22 casas. Y el acuerdo con él era, él ponía una plata y ambos, y en la construcción eran miti-miti. Miti-miti, no, la construíamos entre los dos. Sí. Todo o sea, su empresa era como, sí, socios en Somos todo. socios en todo. Y ambos la metieron, los Así costos es. directos se los Y de ahí arrancó el proceso constructivo de las casas. en esa misma manzana. En esa misma manzana. Bueno, yo fui creciendo bastante en la ciudad, en el tema constructivo. Siempre me interesó la clase media baja. O sea, yo, después de haber hecho bastantes proyectos en la 72, en el Viejo Prado, todo eso, con el tema de casitas, siempre me gustó casitas. Además, aquí puedes ver estas casas, son hechas por nosotros. Ah, sí. Ya. Increíble. Entonces, No, y es para que tú, que estás escuchando, estamos acá en el piso 15 de su hotel con una vista panorámica sobre el río, hermosa, es aquí en Barranquilla, y es algo impresionante lo que él ha hecho. Bueno, entonces, de allí empecé a meterme, o sea, empecé a encontrar que los constructores habían dejado de construir en el centro, en la zona esa, en Chiquinchirá, en el Rosario, todos los barrios esos
que tenían muy buen acceso de transporte, estaban cerca a los sitios de trabajo, mas sin embargo seguía habiendo mucha casa por ahí, en eso no había edificio. Entonces, una historia interesante de cómo arranqué ahí, porque tenía, o sea, cierta prevención de que ahí no se podía, o sea, que la gente no construía ahí, no había clientela. Entonces yo dije, me fui donde un señor que vio un lote ahí a una cuadra de Murillo por donde está el Banco de la República y la vivienda y esa zona, y dije, miércoles, ¿será que aquí nos comprarán? En ese momento la regulación que hay hoy en día no te permite. Entonces, ¿qué hice yo? Averigüé por el lote, diseñé un aviso de un proyecto y saqué el aviso del periódico como si tuviera un proyecto ahí en venta. Que ni era tuyo el que lote. No había nada, solamente habíamos averiguado por el lote, pero necesitaba saber si el mercado respondía. Tuvimos 24 llamadas en el aviso ese, que eso era mucho. Increíble. Enseguida llamé al tipo, compramos el lote y desarrollamos el proyecto, Villa del Rosario. Ahí empecé a construir en el centro. ¿Y ahí seguiste con el mismo socio de las casas? No, ya eso era independiente. O sea, seguíamos haciendo proyectos juntos. Pero ya tú tenías tu propia empresa. No, yo siempre tuve mi propia empresa. Hacíamos proyectos conjuntos en una sociedad entre nosotros. Para un proyecto puntual. Para varios proyectos, ¿sabes? Hicimos varios proyectos comerciales. Hicimos el centro médico más grande de la ciudad, Continental Medical Center. O sea, hicimos muchos proyectos. Pero yo tenía mi empresa sola que la dedicaba a construir residencias. O sea, apartamentos y casitas. Sí. ¿Ya? Que se llamaba Inversiones Construye. La misma empresa con la que escuchaste la historia de los postes y de Inversiones Construye. Pues empecé a construir edificios allá en el centro y proyectos comerciales. Nosotros hicimos, el primer centro comercial se llamaba Aranjuez, que queda ahí en el 82 con la 53. Después hicimos Continental Medical Center, que era el edificio de médicos de consultorios más elegante y grande de la ciudad en ese momento. Todavía es muy grande. Y el modelo era, tú encontrabas el lote, sí, hacías el proyecto, ponías una platica, buscabas unos socios. ¿O cómo? No, los mismos socios. Entre todos poníamos, yo tenía el 30%, el otro tenía el 20%, el otro... todos. Entonces ya cuando comenzaste a construir, ya empezaste a tener credibilidad y a saber con quién querías aliarte y escogían tus socios según la fortaleza que tú necesitabas en cada proyecto. Así es. O sea, la verdad es que entre todos aportábamos, uno más en construcción, otro más en la parte comercial. Yo me encargaba como de todos los componentes juntos, ¿entiendes? Tú eres como el productor del proyecto. Como el coordinador. El coordinador. ¿Y buscaban crédito bancario o no? Sí, corporal. En ese momento aquí los bancos no prestaban para eso, prestaban eran las corporaciones de ahorro y vivienda. Entonces trabajábamos con Davivienda, con Corpavi, con Conavi, personas que, además gerentes que duraban mucho. Te puedo hablar de Pedro Salcedo en Davivienda, que duró tantos años allí. En Corpavi estuvo Hernán Yunes, en Conavi Álvaro Martínez. Son personas que creían en ti, que te acompañaban y te apoyaban en todos los proyectos. Y que tú eras buen negocio para el banco. Así es. Personas que de verdad nos dieron la mano y nos apoyaron. Sin ellos no hubiéramos podido crecer. Pues y crecimos mucho. Llegamos a un momento en que nosotros en ese momento construíamos el 10% de lo que se construía en Barranquilla. Lo construíamos nosotros. ¿Y qué edad tenías ahí? Ahí podía tener unos 34 años. Bueno, quiero hacer un paréntesis acá. Tus finanzas personales en ese momento. ¿Cómo este crecimiento afectó el manejo de tus finanzas personales? ¿Cómo que había algo diferente? O sea, ¿te creciste como a gastar mucho? No, ¿fuiste organizado? nunca, ¿Fuiste frugal? No, cuéntame un poco de eso. Pues tuve, o sea, tenía una buena calidad de vida. Siempre me gusta viajar y disfrutar. La comida para mí y para mi familia siempre es, además es el sistema de reunión, claro. Degustamos alrededor de la mesa. La gente cree que somos italianos. Mi padre tenía un restaurante italiano que, entre otras, tu pariente Danilo Devis era de sus clientes más asiduos. Y disfrutábamos, se llamaba La Galería. Quedaba un segundo piso ahí en la 79.
y la gente cree que nosotros somos italianos. Nosotros no tenemos nada de italiano. O sea, a mi papá le gustaba y era... Que le gusta la buena vida. Sí, así es. Entonces, viajábamos mucho y eso, pero la verdad es que nunca hemos... Pero no compraste el Ferrari, ni el Maserati, nunca. Ni la mansión, ni 50 empleados. No, nada de eso. O sea, creciste tu nivel de vida, pero fuiste... Muy por encima de mi... Podrías vivir muchísimo mejor de lo que tú vivías. Pero vivías es que, o sea, hay un punto en que el exceso de lujos no, para mí no tiene ningún valor. O sea, yo los carros, sí, me gusta tener un carro bien y eso, pero hasta ahí llego, ¿no me entiendes? Exacto. Ropa, me gusta la buena ropa, pero llega un punto en que no más. Así es. Me gustan los buenos zapatos. Entonces, por ejemplo, pero cuando llegaba a Europa y pasaba por Bolonia, iba a los Testoni, no sé si alguna vez, búscate, eran muy buenos zapatos en el mundo, tal vez catalogados, pero yo iba al outlet de Testoni y me compraba 3, 4 pares de zapatos en 80 euros que costaban 400 euros, ¿ya me entiendes? O sea, sí, me gusta, pero no era, vivía por debajo de lo que me podía, del lujo que me podía dar. Exacto, que esa es la clave. Pero no significa nada bueno ni nada malo, sino que para mí creo que cuando hay demasiado exceso, ¿me entiendes? No, o sea, lo haces desde el sentido como desde el sentido de negocio, porque sí, no aporta demasiado si uno tiene un carro de 20,000, de 30,000 o 50,000 o 100,000 dólares, la diferencia después de montarse varias veces no hay ninguna, ¿cierto? Y el show off, y vivimos en un país con muchas diferencias sociales, mucha necesidad. Entonces, ¿tú qué haces mostrando un Ferrari donde hay gente que no tiene con qué comer? ¿Ya me entiendes? O sea, y diferente de Estados Unidos, que tú sí puedes dar los lujos, porque allá, ¿me entiendes? No hay tanta diferencia social. Pero allá tampoco te lo dicen. Pero tampoco. Exacto, porque, listo, entonces, perfecto, porque yo quería insistir en el manejo de la frugalidad proporcional, porque no se trata de no disfrutar la vida, sino disfrutarla en lo que para uno realmente implica un beneficio. Y volvemos de nuevo a la parte empresarial. Entonces estabas creciendo ya, construían el 10% de Barranquilla. Sí, entonces vino en el año 98, ya tenía varias empresas. Tenía, en un momento de la crisis, una crisis anterior de construcción, para que la compañía pudiera crecer, necesitaba quitarle mi sueldo, seguir construyendo, pero sin mi sueldo. Ya me había casado, ya tenía una hija, entonces ya requería de un sueldo para vivir decentemente. Entonces, se me dio la oportunidad de ser gerente de PAFCO, la compañía más grande de tuberías y de PVC en Colombia, y manejaba toda la costa atlántica. Entonces, estando allí, pues, hice crecer mucho la empresa en ventas, tripliqué las ventas, monté esquemas de negocios, por ejemplo. En ese momento los aranceles eran una locura en Colombia, podía pagar el 35% de arancel de una materia prima. Entonces monté un plan Vallejo, por ejemplo, con los bananeros, donde se importaba el monómero para que fabricara la empresa la tubería, y los bananeros se comprometían a exportar el banano y con eso se podía importar el monómero. Sin eso, entonces hice negocio con toda la asociación de bananeros. Lo mismo hice en Córdoba con todos los municipios con lo del níquel. Que eran negocios aprovechando las reglas tributarias a favor. Claro, entonces le monté esos esquemas y eso me llevó a un éxito comercial impresionante en la empresa, que cuando me retiré de la empresa el presidente se molestó tanto que ni siquiera se despidió de mí. Y entonces a raíz de eso, yo a los 2 años monté una fábrica de tubería PVC. Increíble. Aprendiste PVC y claro. Ya aprovechaste que se puso bravo. Entonces, exactamente. Con ese gesto de falta de gratitud. El tipo está bravo porque lo sigo produciendo. Que me siga quedando ahí, no, ya está bueno, ya me entiendes. Pero a raíz de eso, no me dio pena, digamos, a mí montar la competencia.
y monté la competencia. Tuvimos una fábrica de tubería PVC y de cables eléctricos. Y mientras tanto seguías construyendo. Claro, seguía la competencia, tenía 4 empresas. Y entonces, una constructora que se dedicaba al negocio comercial, ajá, que con esa fue la que hicimos Aranjuez, el Continental Medical Center, un centro comercial que se llama Parque Central, que es el centro comercial de tecnología más grande de aquí. Ya, todo eso. o sea que fuiste especializando las empresas. Así es. Vivienda, comercial Así es. y la empresa. Y como ya tenías la capacidad empresarial, usaste las mismas habilidades para crear la empresa del PVC. Así es. Y entonces ahí vino la crisis del 98. Antes de eso, pues esa empresa empezó a crecer mucho, nos empezamos a meter y a desarrollar productos para el mercado popular, o sea, hacíamos tubería de menor grosor, aligerando la tubería para poder venderle al mercado popular. Que es el de mayor margen. Que es el de mayor margen. Entonces, ahí crecimos mucho, tenemos 400 puntos de venta en Colombia. Wow. Y cuando se vino la crisis de la construcción, yo siempre he soñado, o sea, terminé en Estados Unidos y nunca me di el chance de construir en Estados Unidos. Y ahí tenías que dar. Y ahí tenía 36 años. ¿Okay? Entonces, allí se vino la coyuntura, me pasó una cosa muy, muy fea aquí con las corporaciones de ahorro y vivienda. Y es que se subió es que todos los créditos de ese momento, porque tenía una familiar en una empresa del grupo de Luis Carlos Sarmiento, y cuando yo le metí todos los proyectos a esa empresa y vino la crisis, esa empresa, esa compañía de ahorro y vivienda no era de Luis Carlos Sarmiento, y él la compra en ese interín de sí, los proyectos nuestros, y como que tiene una mala relación con los que la vende, y niegan todos los proyectos a todos los constructores del país. Yo ni siquiera conocía de quién eran los dueños de esa empresa, y me hicieron un daño horroroso. Cuando yo tenía 300 apartamentos construidos y a punto de entregar en un mes. Cuando la compran, devuelven todos los créditos aprobados. No. Todos los créditos aprobados. O sea, tú sabes que es terminar con 300 apartamentos sin plata. Sin recursos, porque cada vez yo construía más con recursos propios, pero tenía un componente como de un 40% de la corporación. Eso fue una de las crisis más feas que he vivido en mi vida, porque me devolvieron todos los apartamentos y no había sistema financiero para financiarte a un nuevo vendedor. Y llegaban tipos de una región de aquí con revólver y me lo ponían en el escritorio: me tienes que devolver mi cuota inicial. Y no, entonces haciendo arreglos para poder devolver las cuotas iniciales y tratar de vender los apartamentos, destruí casi que todo mi patrimonio. Claro, porque tenías que salir del problema. Cuando me fui para Estados Unidos tenía 110 apartamentos terminados y pagando administración. Entonces las copropiedades te empiezan a comer. Entonces, decidí, y ahí se destruyó eso. Yo creo que me fui con el 10% de mi patrimonio para Estados Unidos y volví a arrancar en el 98. En el 98. Que era la crisis, y ahí también en ese año yo salí para Estados Unidos también en el 97, que además el UPAC cambió, que era el crédito que era fijo, lo subieron de una forma desproporcional. Claro, que doblaron la deuda en menos de un año fue. Y más de eso. O sea, yo me acuerdo que un crédito que yo tenía en un local de 210 millones, a los 2 años estaba en 800 y pico millones. No. Y las cuotas no servían para nada. Obvio. Entonces, fue horroroso ese momento. Entonces yo volví a comenzar. Y dejé mucha tierra tirada aquí en Colombia del año que era lo que yo hacía. Yo prácticamente ahorraba era comprando más tierra para seguir desarrollando. Uh-huh. O sea, ¿Tu estrategia era? Mi estrategia era hacer un buen banco de tierra para el valor de reposición de la tierra. Tú sabes que cuando uno termina un proyecto, bueno, ¿y cuánto repusiste de la tierra? Si ahora vale tanto, ¿qué es lo que te ganaste? Si no incluyes el valor de reposición, no estás haciendo nada. Porque ¿verdad? Se come la plata, devuelve nada. La tierra se vuelve plata y la plata se pierde. Entonces, pues jugaba con eso y crecía mucho y ahorraba en eso. ¿Okay?
Entonces, cuando me fui, se quedó esa tierra aquí tirada y volví a arrancar de cero en Estados Unidos. Ahí lo primero que hice, hoy en día los tengo todavía, ahí lo primero que hice fue, empecé a buscar y duré, antes de irme un año viajando y buscando, y quería tener como la experiencia, una experiencia pequeña, sin arriesgar tanto. Entonces empecé por Coral Gables, en Miami. Compré, era un lote para 6 townhouses, y la ciudad no me permitió. Entonces deseché 2, desgraciadamente, y me quedé con un lotecito y hice 2 townhouses para ver para medir el mercado. Para medir el mercado, para ver de costos, para el proceso hacerlo con un ejercicio pequeño y tal. Y cuando yo voy allá, entonces ese lote me costó $93,000. Pero perdóname, cuando llegaste a Estados Unidos, tú ya habías construido centros comerciales, sí, cientos de apartamentos, sí, tenías fábricas, y llegaste, y en vez de sentirte el gran empresario que hubieras podido llegar, seguramente encontrar amigos y hacer negocios muy grandes porque tenías la credibilidad para hacerlo, tú llegaste modesto, sencillo, a aprender de cero. Y proporcionalmente a tu posibilidad en ese momento, 2 townhouses era un proyecto mínimo para tu posibilidad. ¿Sí? Sí, era mínimo, pero después de una crisis aquí, tú tienes un 10% de tú pierdes un 90% de tu patrimonio, o por lo menos no tienes forma de liquidar un 90% de tu patrimonio. Tienes un golpe salvaje como el que tuvimos aquí, y tú tienes que ser más precavido con los 3 pesitos que te quedan. Exacto, pero el punto que me parece, y eso lo hablamos con Mauricio Polanía también, que tenía millones de dólares acá, y llega a Canadá a comprar, y a Estados Unidos a comprar una casita o 2 casitas para aprender el modelo, para aprender el sistema que era distinto de aquí, ¿cierto? Claro. O sea que tú hubieras podido con tu credibilidad hacer algo mucho más grande, así te hubieras apalancado más, porque eso es lo que hace algunas personas, dicen, bueno, ya tengo esto, yo ya sé cómo hacerlo, me le mido, sí. Pero tú fuiste, como tú dices, más conservador y más cauteloso para cuidar lo que tenías. Entonces, y siempre tuve muy en cuenta, ¿y por qué Coral Gables? Porque el barrio donde viven los ricos de allá, ¿me entiendes? Era un barrio de mucha tradición, entonces las posibilidades de lo que había pasado aquí, después de la experiencia de que se devaluara o se depreciara, por así decirlo, las propiedades eran menores en una zona de más tradición, ¿entiendes? Ya entonces, muy establecida. Más establecida, exacto. Entonces, pues empecé por ahí. Entonces, fui al banco que tenía los poquitos recursos que tenía, y compré el lote y le pregunté al banco si me podían prestar para construir, que necesitaba hacer historia crediticia. Entonces, el banco me prestó sobre los mismos recursos que tenía, pero me prestó. Entonces, que fue el Ocean Bank. Entonces, fui allí. Y los tipos, me costó el lote $93,000, la arquitectura como $7,000, y me prestaron para construir $225,000. Entonces, construí los 2 townhouses, me duré como 6-7 meses. ¿Verdad? Terminé los townhouses en el año 99, por allí, y lo primero que hice fue, yo dije, los voy a alquilar. Y alquilé cada townhouse en $1,650 cada uno. Entonces tenía $3,300 al mes. Y me fui para el banco y le dije, bueno, ya terminé la construcción, ya los tengo alquilados, me dan $3,300, ¿cuánto me puede refinanciar? El banco hace un avalúo y me dan $475,000. O sea que... Wow. O sea, la valorización de tus... Recupero los $100,000 que meto. Ajá. ¿Ya? Y me quedan $150,000 de utilidad. Sin pagar impuestos, porque es una refinanciación. Entonces, más lindo empezar a descubrir que el sistema financiero americano es perfecto. Es una máquina perfecta para hacer dinero. Porque además de toda la rentabilidad se te vuelve infinita, porque tú estás sacando tu inversión y ya se va a pagar sola esa hipoteca. Así es, tú lo dices. Y se pagó sola. Exacto. Exactamente. Increíble. Y después, y con el tiempo, en vez de costar 475, tienes $1 millón algo, ¿ya me entiendes? Entonces es un sistema financiero que te permite de verdad generar riqueza.
Ya. No, y además el aspecto que tú mencionas que también se puede hacer en América Latina es un poco más difícil, que es cuando tú refinancias, tú no pagas impuestos sobre Claro. la valorización sobre la valorización de tu propiedad y el apalancamiento que sacas ese dinero gratis, o sea, desde el punto de vista fiscal para pagarlo. Entonces empezaste con esas dos y con los 400,000 que hiciste. Entonces fui y compré ya un edificio en mala situación. Ya. En Miami. En Miami, sí. Ahí por Coral Way, cerca de Brickell. Entonces ya ese edificio ya lo arreglé. Tenía Spalding, que es un deterioro porque en ese momento esos edificios viejos los construían con arena de mar. Entonces la arena, la salinidad se empieza a comer los hierros del edificio. Entonces tenía problemas estructurales. Entonces ya me metí a hacerle arreglo estructural y a buscar la forma en que el edificio se mantuviera, que todavía debe estar ahí, creo yo. Hubiera sabido si no está. Lo pinté con pinturas elastoméricas para que no permeara la sal, la salinidad de Miami lo permeara. Y entonces ya ahí entonces me agarré. ¿Y era un edificio terminado? ¿O un edificio? Era un edificio muy viejo terminado. O sea, pero tenía problemas. Lo que hiciste fue remodelar el edificio. Remodelar el edificio y hacerle lo que se llama el 40 Years Recertification, que es una certificación donde el edificio se mantiene habitable. Entonces el edificio lo compraste. ¿Utilizaste esos 400,000 para comprar o para la cuota inicial del edificio? El edificio me costó como 475,000. O sea que usaste la misma estrategia compraste el edificio y pediste al banco sobre el edificio financiación para remodelarlo y terminar. Así es. Y ahí lo volví, después lo arreglé, lo mejoré en renta y lo volví a eso, porque ahí ya en condominio tienes lo que ya tú debes conocer, por supuesto, que tiene que ver el rent roll. Tú le presentas al banco el rent roll y le haces un avalúo y con el rent roll y el cash flow te dice, te doy 200,000 más. Porque es que en la propiedad comercial en Estados Unidos, y eso yo no sé cómo es acá, cuando tú ya pasas de 5 unidades, el avalúo de una propiedad depende del ingreso anual de la propiedad, que es lo que determina la rentabilidad, y entonces el banco sobre eso calcula la posibilidad de apalancamiento. Claro, y en esos momentos, pues era mucho más sencillo el negocio y es mucho más rentable en Estados Unidos. O sea, los income producing properties allá la rentabilidad era del 17% anual. O sea, los tipos que en ese momento entraron al negocio son gente muy, muy rica. No, es que cuando se conocen las reglas, realmente las posibilidades son infinitas. Pero hay una observación que yo quiero que, para quien está escuchando esto y seguramente te entusiasmas y dices, no, yo me voy ya a comprar un lote en Estados Unidos y hacer lo que está haciendo Edgardo, lo que hizo Edgardo. Recuerda que él era constructor. Y que había tenido todos los infiernos en construcción aquí en Colombia y empezó pequeño. O sea, estamos contando una historia que construir en Estados Unidos sin saber las reglas puede ser el infierno, ¿cierto? Sí, igual que todos lados del mundo. Y además allá la regulación muy estricta. Es muy estricta. O sea, yo en una casa tenía 300 inspecciones. No, yo sé. Es que, eso no es de juego. Y ellos saben qué es lo que están haciendo uno. Es que, por ejemplo, en las casas, cuando uno tiene en Estados Unidos una casa y le crece el pasto, le llega la multa porque el pasto está grande. Así es. ¿Cierto? Entonces, así es. El sistema es maravilloso si conocemos las reglas del sistema. Entonces, construyes el edificio. ¿Cuál es tu siguiente paso? No, ya ahí empezó a hacer ya proyectos más importantes. Allá, otra anécdota importante es que ya cada vez se hacía más escasa conseguir propiedades y tierra que tuviera lógica económica, ya para los niveles en que yo estaba. Porque ya para los grandes, 25 millones de dólares un lote y eso no era mi rango. Entonces, buscando hasta que me di cuenta de una zona muy deteriorada, pero muy bien ubicada, que es la zona del Performing Arts Center. Entre la 14 Biscayne y la 36, ese pocket, ahí. Cerca de Bayside. Cerca de Bayside.
o sea, después de pasar la 395. O sea, sí. Entonces, entre las dos llegadas a South Beach y Miami Beach, la 395 y la 195. Entonces, ahí ese pedazo, yo lo veía y decía, pero si esto tiene toda la posibilidad, y aquí lo que hay es un poco de casas deterioradas de madera, de drogadictos, prostitución, tú veías las prostitutas tiradas en la calle, los borrachos, la cosa, o sea, eran zonas muy deterioradas. Entonces, encontré que la ciudad de Miami había hecho, en esa zona, para ayudar a quitar eso de allí, un overlay, que es una sobresonificación especial en ese pedacito de tierra. Y esa zonificación lo que hacía es que bajaba la regulación para los parqueaderos y la altura y los retiros laterales. O sea que se llama rentable los lotes. Claro, entonces yo encontré y compré un lotecito en $100 y pico mil para hacer un edificio de 25 apartamentos. Y hice un edificio de 25 apartamentos para arrendar supuestamente. Pero cuando la gente vio que yo en una casa podía hacer un edificio, vinieron los whales, las grandes allá, y empezaron a comprar. Yo había comprado una que otra propiedad, gracias a Dios, entonces se supervalorizó las propiedades que tenía. Pero ya me había imposibilitado a mí comprar más porque vinieron los grandes, los Jorge Pérez, los otros, los Tibor Holo, todos esos grandes de allá. Y ya esos tipos tenían bolsillos profundos. Entonces, pues yo doy gracias a Dios que tuve la oportunidad y construí allí un par de edificios y me fue muy bien económicamente. Genial. Bueno, yo quiero, para ir cerrando, porque yo sé que tú tienes otra reunión. Bueno, yo en lo que oí de ti me permito resumir antes de comenzar la entrevista. Tú tienes socios y tus socios son de décadas. Sí. O sea, tú, no es que todos los días, sino que tú has construido un equipo de socios que son tus amigos, que son la gente con la que... Son compañeros de aventura. Y de vida, ¿cierto? Exactamente. No es, segundo, mantienes una vida por debajo de tus posibilidades. Tercero, sigues haciendo negocios, ¿cierto? Porque te gusta y a pesar de los desafíos. Y ahorita estamos hablando de la crisis y los desafíos que estás teniendo como empresarios, que están teniendo muchos empresarios en este momento en Colombia. ¿Y por qué no me dices como 3 o 4 características que te han ayudado a sobrevivir de las crisis y a salir más fortalecido? Porque lo que yo oigo es que cada crisis te ha ayudado a crecer. ¿Qué es lo que tú has hecho? A crecer como persona. La crisis, hablábamos de eso antes que empezara la entrevista, pero las crisis a todos nos golpean. Sí. Las crisis son algo difícil de asimilar, pues hay que asimilarlas y, digamos, ser un poquito, digamos, recursivo en la forma de paliarla y sobrepasarla. Entonces, por ejemplo, si tú estás en un sector en crisis, yo me he movido a ayudar a pasar la crisis de la empresa buscándole otros nichos de negocio, ¿entiendes? De pronto con unas representaciones internacionales y haciendo negocios alternativos basados en la experiencia que tuve y en el haber tenido la fortuna de haber vivido en Estados Unidos. Entonces, pues yo me busco la representación de una empresa americana y voy y toco la puerta. Y digo, mira, aquí están estos negocios en Colombia y quisiera que me dieran la representación. Entonces, ese tipo de negocio que de pronto tienen mejor cash flow que cualquier otra cosa, me ayudan a sortear la crisis que el negocio inmobiliario está viviendo. O sea, no te quedas como obsesionado en el mismo sector, sino te abres a otras alternativas. Exactamente, sin ponerme a hacer locura, porque también entonces te pones a inventar mucho y te quiebra. O sea, y entonces son negocios que tú puedes hacer más con tus contactos, tu experiencia y tu conocimiento y que no consumen muchos recursos ni tienen mucho riesgo. Así es. O sea que es listo. Vamos a decir que está tu hijo, tu hija y le vas a dar 3 o 4 consejos para que crezca en su vida financiera y crezcan en bienes raíces. ¿Cuáles serían esos consejos que le darías? Primero, y ellos han visto eso y creo que gracias a Dios mis hijos trabajan conmigo. O sea, no, mi hijo dejó de trabajar hace una semana, pero estuvo 2 años aquí conmigo, él se graduó en Estados Unidos.
estudió administración y mercadeo en UM, trabajó en una empresa ya inglesa un año y se vino a darme una mano en los empresas. Y yo quería que viniera también porque me interesa que ellos conozcan un poco los negocios que tenemos, porque el día de mañana que yo no esté, ellos también puedan administrarlo. Mi hija trabaja conmigo y maneja los negocios de los eventos. Nosotros hacemos muchos eventos, matrimonios, quinceañeros. Tenemos salones de eventos en los hoteles y también tenemos un barco de eventos que lo traje de Miami. ¿Okay? Entonces, pero primero, que nunca, o sea, que siempre tengan los pies en la tierra, que sean sencillos, que no se crean más que nadie, más que el prójimo. Que sean trabajadores, ¿me entiendes? Ellos han visto en nosotros una familia de gente trabajadora, que traten bien a la gente, ¿okay? Y que sean recursivos, tal vez. Genial. Bueno, muchas gracias, Edgardo, y a ti que estás escuchando esto, de verdad que para mí ha sido un privilegio y conozco muchas personas, y tú me has oído entrevistar muchas personas en esto, pero encontrar una persona como Edgardo, que empezó de cero, que soltó su empleo sin tener nada, que capoteó muchas crisis y sigue creciendo, tiene 60 años y ya me está hablando de sus próximos proyectos, es algo que es muy inspirador y que me muestra que tú en donde estés puedes cambiar tu vida y que puedes dejar de estar quejándote, de enfocarte en las razones de por qué no haces los cambios y empezar a dar los pasos que tú quieres en tu vida. Los puedes hacer sencillo, con calma y en forma segura. Recuerda que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. Que pases un día maravilloso. Gracias por escuchar tu podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com. Conoce nuestros talleres de bienes raíces. Visítanos en Facebook y deja tus comentarios. ¿Quieres comprar propiedades con 30% de descuento o más sin usar los bancos? No te pierdas esta información que tengo en mi canal que te va a transformar tu pensamiento y te demuestro que tú puedes comprar ya propiedades con lo que tienes. Mira, suscríbete a mi canal aquí y activa la campana y observa este video que tengo aquí. Te va a cambiar la vida, te espero.